Bienvenidos a este espacio de relatos, donde las voces del pasado nos enseñan sobre el presente. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, una historia de tierra, de confianza y de ambición, te invito a hacer una pequeña pausa. Si este tipo de relatos que conectan con el alma te aportan valor, considera regalarnos un me gusta. Es un gesto simple que nos ayuda a seguir sembrando estas semillas de sabiduría. Y si compartes este audio, que la vida te devuelva el gesto en cosechas de alegría y paz. Que Dios bendiga tu tiempo y tu escucha. Comenzamos. El amanecer llegaba al valle como un suspiro de fuego suave. El cielo se abría entre tonos de cobre y azul, y la bruma todavía dormía sobre los surcos húmedos del campo. En medio de aquella paz laboriosa, una figura caminaba despacio, apoyada en un bastón de madera tallada por el tiempo. Era don Pascual, el labrador más viejo y respetado de San Isidro. Su andar era lento, pero firme, como el de un hombre que aprendió a medir el tiempo por el crecimiento de las cosechas y no por el tic-tac de un reloj. Sus manos, ennegrecidas y agrietadas por la tierra, parecían raíces vivas que conocían cada secreto del suelo. Su rostro era un mapa de arrugas donde el sol había dejado su firma a lo largo de 80 años. Sin embargo, en sus ojos claros aún brillaba algo intacto, la serenidad de quien sabe que la verdadera riqueza no se guarda en el bolsillo, sino en el alma. Cada mañana, antes de que el primer gallo cantara por segunda vez, don Pascual abría la puerta de su humilde choza, se persignaba mirando al horizonte y salía al campo. El aire olía a rocío, a barro fresco, a vida por nacer. A su alrededor, los campos verdes se extendían hasta perderse en la lejanía, eran su orgullo, su herencia, la razón de seguir caminando. Mientras yo respire, decía siempre a quien quisiera oírle, la tierra respirará conmigo. Vivía solo, pero nunca se sentía solo. Los árboles eran sus compañeros de charla, el viento su confidente y la tierra, su amiga más fiel. Había trabajado aquellas hectáreas desde que tenía 15 años, primero junto a su padre y después, con sus propias manos. Nunca fue rico en monedas, pero jamás conoció el hambre. Lo poco que se gana con trabajo honrado es pan bendito, solía repetir. Aquel amanecer, sin embargo, había algo distinto en el aire. El canto de los pájaros sonaba más lejano, como si el valle entero guardara un secreto. Mientras arrancaba las malas hierbas con la paciencia de un monje y revisaba los surcos, Pascual alzó la vista hacia el camino que bordeaba su propiedad. Por allí, como cada día desde hacía semanas, pasaba un joven. Era Simón, el hijo del carretero, un muchacho alto, de ojos vivos y sonrisa fácil. Cada mañana se detenía un instante a mirar al viejo labrador con una admiración que parecía sincera. «Buenos días, don Pascual», gritó desde el camino. «Buenos los tengas, Simón. Tan temprano ya por el valle. El que madruga, Dios lo ayuda», dicen. «Sí, aunque algunos madrugan para ayudar al diablo», respondió el viejo con una risa tranquila que arrugó aún más sus ojos. El joven rió también, acercándose a la cerca. «Solo vengo a mirar cómo trabaja. Mi padre dice que usted conoce la tierra como nadie». «No la conozco», replicó Pascual clavando la azada en el suelo. «La respeto, que no es lo mismo». Simón lo observó en silencio. El sudor del viejo caía sobre la tierra como si la regara con su propio esfuerzo. A cada golpe de azada, el sol parecía brillar un poco más. El joven sintió una mezcla de admiración y un oculto deseo. Aquel campo era hermoso, fértil, abundante, y él soñaba con tener algo así, pero sin las manos agrietadas ni los años encima. «Debe ser duro mantener todo esto solo», comentó, fingiendo un interés profundo. «Duro no, hijo, solo constante. La tierra no pide fuerza, pide constancia.
Pero un día sus brazos no bastarán, don Pascual. Debería dejar que alguien le ayude. El viejo levantó la cabeza, intrigado. ¿Y quién querría ensuciarse las manos por gusto en estos tiempos? Yo, dijo el joven sin dudar. Si usted me enseña, yo aprenderé. ¿Y para qué quieres aprender a labrar, muchacho? Es un oficio de viejos. Para ganarme la vida como usted, con honra. Don Pascual lo miró con una ternura que nubló su juicio. Nadie se gana la vida arando la tierra, se la gana viviendo en ella. Pero si tus intenciones son buenas, ven mañana. Simón asintió, su sonrisa más amplia que nunca. Vendré al amanecer. Cuando el muchacho se marchó, el viejo se quedó mirando su silueta alejarse entre los trigales. No sabía por qué, pero algo en él le recordaba su propia juventud, aquella mezcla de entusiasmo y fuego en la mirada. Suspiró, secándose el sudor. Tal vez sea el destino el que lo trae, murmuró para sí. O tal vez sea una prueba más de la tierra. Esa noche, mientras el cielo se teñía de un rojo intenso y el viento soplaba fuerte sobre los campos, moviendo las espigas como un mar inquieto, don Pascual, sentado junto al fuego, pensó en el muchacho. Tenía esperanza. Creía que el campo necesitaba sangre nueva, manos jóvenes, ojos que vieran más allá del surco. Pero la tierra, sabia y silenciosa, parecía conocer ya el final de la historia. Y aunque no habló, pareció susurrarle algo al viento en la oscuridad: cuidado, viejo labrador. No todas las raíces que nacen en tu suelo son tuyas. El sol apenas asomaba cuando don Pascual salió de su choza. El cielo aún estaba pálido y el rocío cubría las hojas con diminutas perlas que brillaban como si el campo entero respirara luz. Era la hora sagrada en que solo los pájaros y los hombres de alma vieja conocían el valor del silencio. El anciano caminó hasta el pozo, llenó su cubo de agua y mojó la tierra a su alrededor. Cada gesto suyo tenía una cadencia casi ritual, no trabajaba por costumbre, sino por fe. Pero aquella mañana, al levantar la vista, vio que Simón ya estaba allí. Había llegado antes incluso que el canto del gallo, con una pala al hombro y una sonrisa franca en el rostro. Buenos días, don Pascual, saludó, jadeando un poco. Le dije que vendría temprano. Y cumpliste, respondió el viejo, sonriendo. No todos los jóvenes cumplen lo que prometen antes del sol. Pues hoy vienes a aprender. Dime, ¿por dónde quieres empezar? Por donde usted diga. El labrador lo observó con una mezcla de curiosidad y una pizca de desconfianza. Era raro ver a un mozo bien vestido, con manos limpias, ofrecerse a ensuciarse por nada. Aún así, la bondad del viejo pudo más que la sospecha. Empieza por ahí, dijo señalando los surcos del maíz. Hay que quitar la mala hierba antes de que el sol la endurezca. ¿Solo eso?, preguntó Simón, algo decepcionado. Solo eso, replicó el viejo. El que no sabe arrancar hierbas, tampoco sabrá sembrar trigo. Simón obedeció. Se agachó y empezó a trabajar, aunque al poco tiempo ya sudaba y resoplaba. Esto cansa más de lo que parece, dijo secándose la frente. Don Pascual rió. Cansa más cuando se hace sin gusto. Pero si el corazón está en el campo, las manos no se quejan. El joven fingió asentir, aunque por dentro pensaba, este viejo pierde el tiempo hablando con la tierra como si lo oyera Dios. Si yo tuviera estas hectáreas, haría el triple de dinero. Pasaron las horas entre trabajo y charla. Simón hacía preguntas con curiosidad calculada, cómo medía el agua, cómo elegía las semillas. Don Pascual respondía sin reservas, feliz de compartir la sabiduría de una vida. La tierra no se apura, Simón, decía. Se le pide permiso antes de tomar de ella.
¿Y si uno no tiene tiempo para esperar?, preguntó el joven con una media sonrisa. Entonces no merece lo que pide, respondió el viejo sin dejar de trabajar. La tierra da a quien la respeta, no a quien la exige. Al mediodía, se sentaron bajo un olivo a comer pan con queso y uvas. El sudor les brillaba en la frente. El viejo partió su pan por la mitad y le ofreció un trozo. Toma, hijo. El pan se parte siempre en dos, aunque uno tenga más hambre. ¿Por qué?, preguntó Simón, mordiéndolo con avidez. Porque el pan compartido no engorda el cuerpo, pero alimenta el alma. Simón sonrió. No entendía del todo las palabras del anciano, pero las guardó en silencio. Los días siguientes, el joven siguió yendo al campo. A veces ayudaba, otras fingía hacerlo, pero siempre observaba. Observaba donde el viejo guardaba sus pocos papeles, cómo contaba el dinero del trigo, donde descansaba el ganado. No había maldad inmediata en sus ojos, solo una ambición mal contenida. Y la ambición, cuando se siente cerca de lo ajeno, se disfraza de admiración. Una tarde, mientras descansaban en el porche, el muchacho dijo: «Don Pascual, usted podría ganar mucho más si vendiera parte de la tierra o la alquilara». El viejo negó con la cabeza. El que vende lo que ama se queda sin alma. Pero mire, yo conozco gente en el pueblo que invertiría encantada. Usted ya tiene sus años, podría descansar y dejar que otros trabajen por usted. El anciano lo miró fijo. ¿Y tú crees que descansar es dejar de tocar la tierra? Bueno, sí, algo así. Entonces, no entiendes nada. El día que yo deje de tocar la tierra, será porque me haya vuelto tierra yo también. El silencio cayó entre ellos. Simón bajó la mirada, fingiendo respeto, pero dentro de su cabeza una idea comenzaba a tomar forma, una semilla pequeña y oscura: si algún día esta tierra fuera mía, yo sí la aprovecharía como merece. No la dejaría perderse entre surcos lentos y rezos viejos. Aquella noche, mientras el viejo dormía en su choza, el muchacho regresó al pueblo por el atajo del río. La luna iluminaba su camino y el viento movía las ramas de los álamos con un murmullo inquietante. La voz del anciano resonaba aún en su cabeza: la tierra da a quien la respeta. El joven apretó los puños. La tierra no da nada, susurró con desprecio. Se le quita. Desde lo alto del cerro, el valle dormía tranquilo. El campo de don Pascual parecía un manto oscuro y sereno bajo el cielo estrellado. El joven lo miró largo rato y, en sus ojos, el reflejo de la luna parecía una moneda brillante, la promesa de lo que algún día se atrevería a reclamar. Pasó el tiempo, y las cosechas fueron abundantes. Simón, orgulloso, se presentaba en el mercado con los sacos más grandes y frescos. Los vendedores lo saludaban con respeto, creyéndolo el verdadero dueño. Él sonreía con una modestia fingida. No es mío el mérito, sino del viejo Pascual que me enseñó todo. Pero por dentro, la grieta de la ambición se hacía más grande. Si el mérito era suyo, ¿por qué no también la tierra? Una tarde, mientras contaban las monedas de la última venta, el joven habló con voz calculada. Don Pascual, deberíamos pensar en el futuro. ¿Qué futuro, hijo? El mío ya está más atrás que adelante, bromeó el viejo. No diga eso. Si me permite, podría dejarme encargarme de los negocios del campo. Podríamos hacerlo juntos, como socios. El viejo lo miró, sorprendido pero sin recelo. «Socios, dices». «Claro», respondió el muchacho. «Usted pone la experiencia y la tierra. Yo pongo las fuerzas y las ideas nuevas». El joven notó la rendija abierta y empujó un poco más. «Si lo formalizamos por escrito, todo será más justo».
Así nadie podrá aprovecharse de nosotros. Con el escribano del pueblo. No se preocupe, yo lo organizaré todo. El anciano dudó un instante. Miró a su alrededor, al campo que era su historia entera, pero también su carga. El cansancio de los años empezaba a pesar. Tal vez sea hora de dejar que alguien más siga el camino, murmuró. Entonces déjelo en mis manos, dijo Simón, con emoción fingida. Prometo cuidar la tierra como usted lo haría. Esa frase, confíe en mí, fue la semilla más peligrosa que plantó. Y el viejo, que toda su vida había confiado en el sudor y la palabra, no sabía desconfiar. El día señalado, caminaron hacia el pueblo. En la oficina del escribano, don Figueroa, que olía a tinta fresca y madera encerada, las palabras volaron rápidas y confusas: transmisión del dominio, socio gestor, usufructo vitalicio. Pascual no entendía. Eso es hasta que me muera, ¿no? Exacto, sonrió el escribano. Simón le apretó el hombro. Es pura formalidad, don Pascual. Para que nada ni nadie nos quite lo nuestro. Confíe en mí. El viejo sostuvo la pluma. El metal le pesó como si fuera una pala. Miró por la ventana, recordando las palabras de su padre: la tierra no se hereda, se cuida. Si te olvidas, ella te olvida. Pero la presión de Simón fue más fuerte. Firmó torpemente su nombre, Pascual Romero. Simón firmó con trazo largo y seguro. El sello del escribano cayó sobre la mesa con un golpe hueco, redondo, definitivo. En ese instante, Pascual sintió un escalofrío. Ese sonido le recordó el de las piedras cuando se cierran las tumbas. De regreso, solo y pensativo, sintió que el murmullo de sus trigales era distinto, más áspero, más triste. ¿Qué te pasa, vieja amiga?, susurró acariciando el suelo. ¿Por qué suenas como si dolieras? El viento pareció llevar una voz lejana, casi un suspiro: porque ya no soy tuya, labrador. Ya me han vendido sin amor. Los días siguientes, la transformación de Simón fue completa. Ya no era el aprendiz humilde, sino el dueño impaciente. Contrató hombres, trajo herramientas nuevas y hablaba de modernizar. La tierra no entiende de prisas, le advirtió Pascual. Pero el mercado sí, replicó él. Si no nos adelantamos, otros nos quitarán el sitio. El sitio no se quita, hijo. Se pierde cuando uno olvida a dónde pertenece. Una mañana, el golpe final. Simón llegó con hombres del catastro para registrar la propiedad a su nombre. Dijiste que era nuestro, Simón, dijo el viejo con un peso en el pecho. Y lo es, pero alguien debe figurar como titular. Usted es el usufructuario. Es pura formalidad. Pero la mirada de Simón ya no era la de un socio. Era la de un propietario. ¿Y qué harás con mi tierra? Nuestra tierra, corrigió Simón. La trabajaré como se debe. Venderé una parte para invertir. Haré lo que usted nunca se animó. Vender, la palabra se quebró en los labios de Pascual. La conversación escaló hasta la cruel verdad. Quiero decir, dijo Simón, bajando la voz, que ya no puede vivir aquí. Necesito la casa para los jornaleros. El tiempo se detuvo. El silencio cayó como una roca. Echarme, susurró el anciano. ¿Echarme de mi propia tierra? Usted me enseñó todo, pero ahora debo seguir mi camino. Tu camino, repitió el viejo, temblando de rabia y tristeza. ¿Y cuál es tu camino, hijo? ¿Robar con papeles? Don Pascual caminó hasta su choza. Recogió sus pocas pertenencias, la libreta vieja, el rosario de su madre y las semillas que había reservado. Salió al umbral y miró el horizonte.
El sol estaba alto y no había sombra. Parecía que el campo mismo lo rechazaba. Se dirigió hacia el camino del norte, y al borde del valle, se volvió una última vez. Simón estaba al fondo, una figura pequeña con su camisa blanca brillando bajo la luz. Los labios de don Pascual se movieron en un susurro que solo el viento escuchó: la tierra no se roba, Simón. Se gana con el alma. Y el alma no se escribe en un papel. Luego siguió caminando, sin mirar atrás, y el valle, por primera vez en 80 años, se quedó sin su sombra. En cuanto Simón se quedó solo, el campo comenzó su lenta rebelión. Primero, el agua del pozo se volvió turbia, con un olor a metal y tristeza. Luego, el suelo, antes fértil, se endureció como piedra. El trigo que sembró con soberbia creció débil y amarillento. La tierra parecía rechazar el agua, que se estancaba en charcos lodosos con un olor agrio, a podrido. Los campesinos del pueblo murmuraban: la tierra del viejo Pascual está castigada. Conoce las manos de su dueño y a este nuevo no lo quiere. Simón, furioso, intentó forzarla con abonos químicos, pero solo empeoró las cosas. El aire empezó a oler a azufre, los insectos desaparecieron y por las noches, el silencio del campo era total, un silencio de muerte. El remordimiento y el miedo comenzaron a roer el alma de Simón. Soñaba con la voz del viejo diciéndole: ¿te crees dueño de lo que nunca fue tuyo, muchacho? Se despertaba sudando, convencido de oír pasos fuera de la casa. El campo, su conquista, se había convertido en su juez y su prisión. La tierra, en su silencio, le estaba hablando más claro que nunca. Un día, agotado y desesperado, se encontró en el camino con don Pascual. El viejo volvía, no se sabe de dónde, con la misma calma en la mirada. No había rencor en su voz. ¿Cómo anda la tierra?, preguntó. No anda bien, confesó Simón, derrotado. Parece que me odiara. La tierra no odia, hijo. Solo refleja, respondió el anciano. Tú sembraste prisa y soberbia, y eso te devolvió. La tierra no se domina, se escucha. Las palabras del viejo, llenas de una paz que Simón había perdido, lo desarmaron por completo. Yo no quería hacerle daño, balbuceó el joven. Don Pascual le tocó el hombro. Cuida tu alma, Simón. La tierra puede recuperarse, pero el alma no siempre. El viejo siguió su camino y desapareció en el polvo dorado. Simón se quedó solo, y por primera vez, el orgullo se le cayó del cuerpo como una capa vieja. Se arrodilló y lloró. Lloró por su ambición, por su engaño, por la soledad que él mismo había sembrado. Sus lágrimas cayeron sobre el suelo seco, y la tierra las absorbió como si fueran las primeras gotas de lluvia en una larga sequía. Esa tarde, el cielo gris por fin se rompió. Llovió. Una lluvia lenta, densa, que lavó el polvo y la amargura. Cuando la lluvia cesó, bajo el viejo olivo, Simón vio el bastón de don Pascual, apoyado en el tronco. Lo tomó en sus manos y comprendió. No era la tierra lo que me diste, susurró. Era la lección. A partir de ese día, Simón cambió. Dejó los papeles y empezó a trabajar con sus manos y su corazón. Sembraba poco, pero con respeto. Rezaba antes de arar y le hablaba a la tierra, pidiéndole perdón. Y la tierra, en su infinita paciencia, comenzó a responder. Un pequeño brote verde, tímido pero vivo, surgió del barro. Con los años, el campo volvió a florecer, más verde y abundante que nunca. Los vecinos decían asombrados: el campo del viejo Pascual ha revivido. Y Simón, ya un hombre maduro de mirada tranquila, sonreía en silencio, porque sabía que la tierra nunca había sido suya. Era él quien, por fin, le pertenecía a ella.
La tierra no se roba ni se hereda, se honra. Quien la toma sin gratitud, la pierde sin remedio. Pero quien aprende del error y vuelve a tocarla con humildad, florece con ella, aunque sus manos, al final de la vida, estén vacías de todo, menos de paz. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la tierra que pisas siempre recuerde tu nombre con gratitud, y que tu corazón siempre sepa volver a casa. Que la paz te acompañe.